la deuda que debe emitir en T. Achicaría la necesidad de emitir deuda. Esta es la fórmula entonces para determinar cuánta deuda hay que emitir cada año. Cuando se hace el programa financiero de una unidad de gobierno se usa esta forma de pensar. Que el programa financiero, ¿qué suele ser? Suele ser, primero, poner qué necesidades financieras tiene un gobierno. Y suele ser el déficit primario, si tiene déficit primario, el déficit, más la deuda que vence del año anterior, más los intereses de la deuda del periodo anterior. Esas son las tres fuentes de necesidad financiera. El déficit del periodo actual, la deuda que viene de antes y que vence, y los intereses que vencen de la deuda de este año. Y después se suelen poner las fuentes financieras. Si hubiera superávit primario en vez de déficit, entonces se pondría el superávit primario como una fuente financiera. Y si hay déficit primario, se lo pone como una necesidad financiera. ¿Qué otra fuente financiera habría, además del posible superávit primario? Bueno, el endeudamiento, tomar deuda, nuevos créditos. Por eso un programa financiero de un gobierno tiene mucho que ver con este planteo de esta ecuación que estamos haciendo acá. Acá, ¿qué hice? Dividimos por el PIB en el periodo T esta expresión, dividimos por el PIB. Entonces, ahora las variables van a quedar expresadas en términos del PIB. Por ejemplo, B de bono, ¿cierto? B dividido por el PIB va a quedar la B chica, que quiere decir que es deuda sobre el PIB. O gasto público sobre el PIB va a quedar la G minúscula, la G chica, que es gasto sobre el PIB. O la recaudación sobre el PIB me va a quedar una T chiquita, como está acá. La B, la G chica, la T chica. El tema está acá con esta otra parte, porque acá tengo bonos en T-1, dividido el PIB de T, no me queda la relación deuda-PIB, porque la deuda está en T-1 y el PIB en T. Lo que hacemos ahí es, además de dividir por el PIB en T, multiplicamos y dividimos por el PIB en T-1. O sea, si multiplico y divido por el PIB en T-1, estoy multiplicando por 1, o sea que no cambia la expresión matemática. Pero eso me permite al BT-1 dividirlo por el PIB en T-1, y eso sí queda igual a B chica T-1, como está acá. B en T-1 menos. Pero después me va a quedar el PIB en T-1 dividido el PIB en T. PIB en T-1 dividido el PIB en T. ¿Y eso es igual a qué? Es igual a 1 sobre 1 más tita, donde tita es la tasa de crecimiento del PIB. ¿Por qué? Van a ver, no está anotado acá, pero usted le podría anotar. ¿A qué es igual el PIB en T? Es igual al PIB en T-1 por 1 más tita. El PIB en T es igual al PIB en T-1 por 1 más tita, donde tita es la tasa de crecimiento del PIB en T. Entonces, como acá me había quedado PIB en T-1 dividido PIB en T, despejando en esta expresión que le estoy agregando ahora, me va a quedar que eso es igual a 1 sobre 1 más tita, que es el que está acá. Y esta tasa de interés ya estaba de antes. Bien. Así, de acá, dividimos por el PIB y hacemos ese agregado y nos queda esta otra expresión. Ahora vamos a restar en ambos miembros, el PIB, perdón, la relación deuda-PIB en T-1. Acá y acá resto la relación deuda-PIB en T-1. Acá y acá, en ambos miembros. Acá voy a poder sacar factor común. Entonces, y acá, relación deuda-PIB en T menos relación deuda-PIB en T-1 va a ser la variación que hubo en T de la relación deuda-PIB. Así que esto me va a quedar en el lado izquierdo variación de la relación deuda-PIB. Y del lado derecho, después de sacar el factor común B en T-1, me va a quedar multiplicando por
I menos tita sobre 1 más tita. Y le sumo acá el déficit primario. ¿Por qué déficit primario? Antes decía G menos T. Si yo supongo que G es mayor que T, quiere decir que va a haber déficit primario. Si en cambio me llega a dar negativo es porque hay superávit primario. Pero por ahora lo dejo como un déficit primario. Y en vez de G menos T pongo directamente D, de déficit primario. Entonces lo que tengo que, la variación que va a haber este año en la relación deuda-PIB, la variación que va a haber este año en la relación deuda-PIB va a ser igual a la relación deuda-PIB del año anterior multiplicado por la tasa de interés de la deuda menos el crecimiento del PIB dividido 1 más el crecimiento del PIB. Y a eso le sumo el déficit primario en T, en términos del PIB. ¿Y qué es lo que dijo Albi en la definición de unas filminas anteriores? Que para que sea sustentable la deuda pública no debe crecer en términos del PIB. Quiere decir que la variación de la relación deuda-PIB debe ser 0 a largo plazo, para que no sea un problema creciente e insustentable de endeudamiento. Si la variación de la relación deuda-PIB es mayor que 0, a largo plazo esto se vuelve insostenible. Entonces, lo que podemos hacer acá es aplicar la definición de déficit, de sustentabilidad fiscal, de acuerdo a Albi y a otros autores, que dicen que la relación deuda-PIB no debe subir, o sea que la variación de B minúscula tiene que ser igual a 0. La variación de B tiene que ser igual a 0 para que sea sustentable. Si acá pongo un 0 y despejo este déficit acá, me da esto, D asterisco, y ese D asterisco me dice el resultado primario que debería tener el gobierno para que su deuda sea sustentable en el tiempo. El resultado primario del gobierno para que la deuda sea sustentable. Y fíjense que este D asterisco va a tener un signo que va a depender de la relación entre tita e I. Si tita es mayor que I, el crecimiento del PIB, si es mayor que la tasa de interés de la deuda, esto da positivo. Si esto da positivo, esta D es positiva. Pero como esta D estaba definida como déficit primario, que sea positiva quiere decir precisamente que hay déficit primario. Fíjense entonces que hay una situación en la cual podría el gobierno tener un déficit primario en forma permanente y que sea sustentable en el tiempo. Eso solo va a ocurrir en un país donde crezca mucho y la tasa de crecimiento del PIB supere a la tasa que paga por la deuda. En cambio, en una situación más normal, yo diría, donde la tasa de interés de la deuda es mayor que el crecimiento del PIB, esto acá va a dar negativo, por ende D va a ser negativa, pero como D está definida como déficit, si es negativa quiere decir que va a haber superávit primario. Entonces, cuando la tasa de interés de la deuda supera al crecimiento del PIB, el gobierno estaría obligado a tener superávit primario permanente para que su deuda sea sustentable en el tiempo. O sea que la sustentabilidad fiscal va a depender de si hay superávit o déficit fiscal, pero también va a depender del nivel de la tasa de interés que paga la deuda y del nivel en el cual crece la tasa a la cual crece la economía, que es TIP. Bien. Esto sobre sustentabilidad de la deuda. Acá un resumen de esos resultados. Ahora pasamos al tema reglas presupuestarias. Vamos a ir viendo rápidamente los 3 o 4 temas de hoy, así cerramos y terminamos las clases. Las reglas son regulaciones sobre cómo se establecen, aprueban e implementan los presupuestos. Las reglas presupuestarias son reglas y regulaciones sobre cómo se establecen, aprueban e implementan los presupuestos. Por ejemplo, se pueden leer al respecto a Lessini Perotti, este paper sobre disciplina fiscal y el proceso presupuestario. Va a haber reglas numéricas de procedimiento y de transparencia. Numéricas, generalmente de objetivos numéricos,
reglas de procedimiento, reglas de transparencia. En las numéricas, por ejemplo, cuando Argentina tuvo una ley vigente de presupuesto balanceado, de presupuesto equilibrado, se dio una regla numérica que obligaba a tener equilibrio fiscal permanentemente. Eso duró un tiempito y se lo levantó. Es una regla numérica, te obliga a tener equilibrio fiscal. La desventaja de esas reglas es que no permiten hacer política contracíclica. Tenés que tener siempre equilibrio. Cuando Keynes decía, incluso algunos autores neoclásicos como vimos, Barro y algunos otros vimos, dicen que en realidad con una visión neoclásica también podría ser preferible hacer cierta política anticíclica, endeudarse en las recesiones y ahorrar en las expansiones. ¿Qué otras reglas numéricas puede haber? Puede haber límites a la evolución del gasto público, al endeudamiento, etc. Por ejemplo, en Argentina se aplicó, en realidad todavía está vigente, pero como una cláusula de escape la levantan, de que el gasto público no aumente más que la inflación, sobre todo para las provincias, se venía aplicando eso desde el 2016 al 2019, ahora ya no. O, como ustedes saben, la Unión Europea suele tener límites al endeudamiento, que la relación deuda-PIB no pase de ciertos niveles, o que el déficit sobre el PIB no pase de ciertos niveles. Recuerdo que la Unión Europea supo tener un límite del 3% de déficit en términos del PIB. Son reglas numéricas. Estas reglas a veces también dan lugar a la contabilidad creativa. O sea, que los gobiernos hagan una contabilidad creativa para esconder ciertos resultados o directamente dibujar algunos números. Sobre todo cuando hay falta de transparencia. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Y si la ley obliga al equilibrio presupuestario, a veces lo que hacen los gobiernos es sacar del presupuesto un organismo, o sea, crear un organismo extra presupuestario y que ese organismo sea deficitario. Entonces, como en ese organismo va a haber parte del déficit, va a disminuir el déficit del presupuesto, pero obviamente es algo ficticio, porque lo único que se ha hecho es poner por fuera del presupuesto a un organismo que tenía déficit. O cosas por el estilo. Bueno, lo que se suele recomendar en todo caso son objetivos numéricos con presupuestos plurianuales, a alcanzar en determinada cantidad de tiempo, y tratar de que no den lugar ni a situaciones económicas irracionales, como no poder hacer ninguna política anticíclica, y también tratar de que tener la máxima transparencia para que eso se pueda controlar. Hay reglas de procedimiento. Por ejemplo, reglas de votación para la preparación y aprobación de los presupuestos. De paso les digo que cuando vimos el capítulo incluso 1 de la materia, no el capítulo 3, pero que fue una de las primeras clases conmigo, cuando vimos el Estado como contrato, recuerdan que en un momento planteé lo que hablaban Buchanan, Tullock y otros teóricos de la elección pública, de la public choice, donde ellos decían que para evitar el leviatán, es decir, que el gobierno se vuelva demasiado fuerte, quiera monopolizar la fuerza, el poder y que se vuelva hasta peligroso para la sociedad, se habían creado salvaguardas como el sistema democrático, como el sistema republicano, la libertad de prensa, etc. Pero que Buchanan y Tullock además decían de que además de eso tendría que haber reglas fiscales para que los gobiernos no exageren sus déficits, sus endeudamientos o sus presiones tributarias, ¿no? Esta idea de las reglas viene mucho entonces de la teoría de la public choice. Esa teoría que miraba la política con ojos más realistas, le aplicaba los mismos instrumentos que se aplican en el análisis económico. Bueno, reglas de procedimiento, entonces son las reglas de votación para la preparación y la aprobación de los presupuestos. Existe un trade-off entre procedimientos jerárquicos y colegiados.
¿En qué? En agilidad de aprobación y atención a las minorías. Un régimen más colegiado, por ejemplo, más participativo, le da más atención a las minorías, pero a veces se vuelven un poco ineficientes para la toma de decisiones. O sea, demoramos mucho para tomar decisiones. Y los procedimientos más jerárquicos, donde hay más discrecionalidad, no suelen atender mucho a las minorías, pero suelen ser más ágiles para tomar decisiones. Ahí hay un trade-off. Los procedimientos jerárquicos otorgan gran poder al ministro, típicamente el ministro de Finanzas. Puede poner límite al número de enmiendas que se le puede hacer, etc. Ventaja supuestamente permite mayor disciplina fiscal, que el ministro de Hacienda tenga más poder sobre el resto de los ministros y que sobre todo el presidente lo apoye, le dé poder político, le transmita poder político al ministro. Un poco lo que está pasando ahora con Guzmán, donde en las últimas semanas Guzmán se mueve con un poco más de autonomía, le han dado un poco más de libertad de acción y le ha dado resultados. Entonces, es más fácil lograr la disciplina fiscal de esta manera, pero la desventaja es que produce presupuestos más inclinados hacia los intereses de la mayoría legislativa, es decir, atiende menos los requisitos de las minorías. En cambio, los procedimientos colegiados, con más debate, con más participación, está determinado a partir de un conjunto de representantes unidos en comisión, permite chequeo y control democrático de las etapas del proceso, etc. La ventaja es que garantiza los derechos de las minorías, pero como le dije, las desventajas podrían ser que demora excesivamente la implementación de medidas de ajuste en caso que sean necesarias, por ejemplo. También hay reglas abiertas y cerradas. Las reglas cerradas dan poder al que fija la agenda. O sea, el que fija la agenda, el agenda setter, sería, como vimos en el capítulo 3 también, el que puede hacer ganar a la alternativa que él quiera, porque de acuerdo al orden en el cual hace votar las alternativas, él puede armar un orden para hacer ganar a quien él quiera, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con las reglas cerradas, que no aparezca el agenda setter. Las reglas abiertas requieren algún criterio de mayoría para aprobarse. Tiene la ventaja de la legitimidad, pero también, como dijimos antes, como las reglas colegiadas, pueden tener más lenta aprobación. Una regla intermedia sería que se permita modificar la composición, pero no el resultado de un presupuesto. Por ejemplo, que el Ejecutivo envíe un presupuesto con un resultado equilibrado, por ejemplo, que el Legislativo pueda cambiar la composición de los ingresos o de los gastos públicos, pero que no pueda cambiar el resultado, o sea, que el resultado tenga que seguir siendo equilibrado. Una observación a esto es la posibilidad de modificar el presupuesto incrementa la acción de los grupos de interés a través de los legisladores, o sea, la acción del lobby de los grupos de interés. Y también hay reglas de transparencia. Hay una importancia práctica de las reglas de transparencia. Hay que ser transparentes, por ejemplo, para evitar la ilusión fiscal. La ilusión fiscal es cuando votantes ingenuos o mal informados subestiman los costos de los programas públicos presentes y futuros. Subestiman los verdaderos costos de los programas públicos presentes y futuros. Por ejemplo, el gobierno se está endeudando para financiar gastos, los ciudadanos no tienen información o no quieren informarse de que el mayor gasto se está financiando con el endeudamiento. Entonces, cuando van a votar, votan por más gastos porque no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta de que se está financiando gastos con un alto endeudamiento y que eso a la larga puede traer problemas. Ilusión fiscal también surge cuando el gobierno fija gasto público, financia gasto público a través de la recaudación de impuestos poco visibles, ocultos en los precios, como los impuestos indirectos. Y también genera ilusión fiscal sistemas de transferencias como la coparticipación federal. Porque en aquellas jurisdicciones que reciben muchas transferencias, van a gastar mucho porque sus votantes no se están dando cuenta
de que el gasto alto en su jurisdicción en realidad lo están pagando contribuyentes de otras jurisdicciones. Ven que hay tres fuentes de ilusión fiscal: usar deuda para financiarse, usar impuestos poco visibles, o, en el caso de los gobiernos locales, cuando se financian en buena medida con transferencias que vienen de un orden superior y que por ende son subsidios que ocurren desde unas jurisdicciones a otras. Bueno, acá tienen algunos de los trucos que suele haber en materia presupuestaria, este tema de la contabilidad creativa, como lo de crear organismos presupuestarios, o incluir en el presupuesto pronósticos que pueden ser o muy optimistas o pesimistas, de acuerdo al objetivo que se tenga. Por ejemplo, entre el 2004 y el 2000, casi que diría hasta el 2014, 2015, la estrategia con el presupuesto normalmente era ser pesimista sobre sobre la inflación que iba a haber, en realidad optimistas, porque dibujaban los números de inflación. Entonces los proyectos de presupuesto iban con una inflación esperada del 9-10%, y después la inflación terminaba siendo del 25-30%, pero ¿en qué beneficiaba esto al gobierno? De que la recaudación nominal después era bastante mayor que la que se había presupuestado, porque la inflación resulta mayor que lo presupuestado, se recauda más de lo presupuestado, entonces el gobierno podía, porque además tenía superpoderes legislativos aprobados, con superpoderes después definía el Ejecutivo cómo usar el excedente. Cómo usar el excedente, en vez de definirlo legislativo, lo definía el Ejecutivo. Esa era otra forma, si quiere, de contabilidad creativa. Bueno, para que haya leyes fiscales que realmente sirvan, hay que tener en cuenta, bueno, primero, que no impidan la política contracíclica, ¿no? Segundo, que no generen grandes incentivos a la contabilidad creativa. De todas maneras, hay que controlar de que eso no ocurra. Sobre todo, hay que tener cuidado de que las reglas fiscales no incluyan cláusulas de escape que sean precisamente muy fáciles de accionarlas y justificar siempre por qué no se cumplió con la regla a partir de las cláusulas de escape, ¿no? Que es lo que normalmente en Argentina ha ocurrido. Por ejemplo, que el gasto público aumente como máximo como la inflación durante los próximos 4 años, una regla. Pero después abajo dice, el gasto público no se deben considerar los gastos financiados con préstamos que se obtienen de organismos internacionales. Y bueno, entonces así es más fácil que en realidad el gasto público sí aumenta más que la inflación cuando le empezamos a meter esas cláusulas de escape. Si se tiene muchos problemas de fiscales, pueden funcionar mejor los procedimientos jerárquicos, con mucho poder en el ministro de Economía o de Hacienda para que él logre, y con apoyo presidencial, para que logre mejorar las cuentas fiscales. Tiene que haber transparencia, todo lo que se pueda. Ahora, en los últimos años, con la publicación en las páginas web, eso es mucho más fácil de lograr. Las proyecciones macroeconómicas de los presupuestos deben ser realistas, entre otras lecciones. Después ustedes van a leer un paper de Brown y Gadano del 2007 que precisamente es un análisis crítico de las reglas numéricas aplicadas en Argentina, sobre todo. ¿Por qué no funcionaron bien en Argentina? Las reglas fiscales funcionaron bien en Chile, pero no en Argentina. Y bueno, da algunas explicaciones de por qué eso puede ocurrir así. Son algunas de las que yo les había estado dando antes. Los problemas que suelen aparecer en la política fiscal que inciden en el resultado son algunos problemas típicos de la micro y de la macro. Por ejemplo, el problema principal agente, la información asimétrica y problemas de representación.
Las políticas pueden diferir de las deseables, cuando los agentes se aparten de lo que el principal quiere. Problema de cooperación, por ejemplo, entre nación y provincia o entre provincias, que también a veces llevan a malos resultados fiscales. Por ejemplo, los gobiernos provinciales suponen de que si ellos tienen un problema fiscal, la nación los va a venir a rescatar. ¿Por qué? Porque así ocurrió en el pasado. ¿Qué genera eso? Genera malos incentivos. A que precisamente los gobiernos provinciales tiendan a ser deficitarios esperando que los salven desde la nación, o a endeudarse mucho esperando que venga un salvataje o bailout nacional. También los problemas de inconsistencia temporal que ustedes habrán visto en economía monetaria. A veces lo que es óptimo hoy deja de ser óptimo mañana una vez que ya han pasado algunos resultados. Por ejemplo, un gobierno puede ahora decirle al mundo: vamos a ser prolijos, ordenados fiscalmente, vamos a respetar la seguridad jurídica, vamos a pagar las deudas, etcétera, etcétera. Entonces el mundo le presta a ese país. Pero después resulta que al dinero de los préstamos, en vez de usarlo para inversión, lo usamos para gasto corriente. Por ejemplo, para pagar salarios. Obviamente después no va a haber cómo pagar la deuda porque hemos invertido en bienes corrientes y no de capital los recursos obtenidos del endeudamiento. Una vez que eso ocurrió, para el gobierno puede pasar a ser óptimo no pagar la deuda, porque no tiene con qué. ¿Por qué? Porque ya actuó mal en el primer paso, que fue endeudarse para gastos corrientes. Entonces, la inconsistencia temporal suele llevar a cambio de políticas, a no cumplir con los compromisos y muchas veces endeudar mucho el sector público. Acá tienen un resumen de leyes de responsabilidad fiscal de la Argentina y tienen con objetivos, etcétera, para leer ustedes. Habla de leyes viejas, algunas más nuevas, y después tienen también algunos comentarios sobre Brasil, que tiene una legislación de responsabilidad fiscal bastante buena desde hace 2 décadas, y que al menos durante la primera década le dio muchos resultados, después ya no tanto, en los últimos años cuando entró en gran recesión. Acá tienen algunas de las características de las reglas de Argentina. Por ejemplo, recién les dije, el gasto no puede crecer más de lo que crece el PIB nominal. O sea que la relación gasto-PIB no podría crecer. Esto es bueno sobre todo cuando un país ya tiene el gasto muy alto. Entonces, para que no se siga subiendo la relación gasto-PIB, se pone esta regla. Si fuera un caso de un país con una relación gasto-PIB muy baja, esta regla quizás no sería conveniente. Supongamos Chile, que hasta hace no mucho tiempo atrás tenía un gasto público que era 20% del PIB. Recuerden, en Argentina es 46%. Poner una regla de este tipo en Chile podría no ser tan bueno porque quizás Chile sí le hacía falta aumentar un poco el gasto en términos del PIB. Bueno, las provincias y el Estado Nacional no pueden presentar un presupuesto que prevea déficit. Pero esto no sirve de mucho, porque esto es en el presupuesto, sin déficit. Como es un presupuesto, se lo va a dibujar para que no tenga déficit. Acá lo que vale más que el presupuesto es la ejecución presupuestaria, la realidad. Otra regla que existe es que los servicios de la deuda, o sea, capital más intereses de deuda, no pueden superar el 15% de los recursos corrientes netos de coparticipación en municipios. Esto se aplica a las provincias. O sea que cuando toman una nueva deuda y ven qué servicios van a generar esas deudas nuevas, más los que ya estaban de antes, que a futuro, el año actual y a futuro, esos servicios de deuda no pesen más que el 15% de los recursos corrientes de esa provincia, aunque netos de lo que se coparticipa en municipios. Esta regla a mí me parece bien. El problemita que tiene es que tendría que ser más clara sobre cómo estimar los recursos futuros corrientes. Como esto hay que aplicarlo hacia el futuro, se puede dar mucho para el dibujo al estimar cuántos recursos se piensan tener. Entonces, si yo exagero con los recursos que pienso tener en el futuro, me va a dar lugar a poder emitir más deuda. Tendría que estar bien reglamentada esa parte. Otra cosa con esta regla
es que tendría que tener en cuenta el tema del riesgo cambiario, de la exposición cambiaria. O sea, si un gobierno, nación, provincia, municipio, tiene un alto porcentaje de la deuda atada al dólar, en el caso de Argentina, ahí de pronto cuando haya una gran devaluación de la moneda, si ocurre, sobre todo si es un país como Argentina que muchas veces deja apreciar mucho el peso y después salta para arriba el tipo de cambio, ¿qué pasa? Que cuando salte el tipo de cambio, esta relación no se va a cumplir. Porque si gran parte de la deuda está en dólares, por más que antes de la devaluación estuviéramos cumpliendo con esta relación del 15%, una vez que suba mucho el tipo de cambio, no se va a cumplir más. ¿Por qué? Porque no tuvimos bien en cuenta la exposición cambiaria a la cual estamos sujetos cuando nos endeudamos en dólares en un país como Argentina. Y algunas reglas de transparencia para las provincias que existen en Argentina. Bueno, ahí tiene más material de las reglas fiscales usadas antes o en el presente. Y conclusiones de Brown y Gadan. Después tiene una comparación entre Argentina y Brasil, de sus reglas fiscales. Después tienen un trabajo de Fred Davis, que es un economista chileno de la CEPAL, o sea, más bien heterodoxo, más que ortodoxo, pero que sin embargo habla muy bien del fondo de anticíclico chileno. Le llaman la regla del balance fiscal estructural de Chile. La regla del balance fiscal estructural. Yo creo que ya se los comenté. En Chile se creó el concepto de resultado fiscal estructural. Incluye como componente esencial la medida de resultado fiscal a través del ciclo económico, estimando en cada momento del tiempo cuáles serían los ingresos y gastos del Estado en un marco de pleno empleo. Si hubiera pleno empleo, es decir, con el PIB en su producto potencial. Entonces, la política contracíclica implica expandir la demanda agregada durante las recesiones y reducirla en caso contrario. O sea que esta regla del superávit fiscal estructural lleva a que se pueda realizar una política fiscal contracíclica, que por supuesto es muy conveniente llevarla a cabo. ¿Cómo funciona en Chile? Si el año corriente es un año de fuerte expansión económica y donde la economía está ubicada por arriba del PBI potencial, estamos en un año muy bueno, supongamos, estamos en un año muy bueno, no es el caso de este año, y el Producto Bruto está por arriba del potencial, la regla de Chile, ¿qué le diría al gobernante de ese momento? Usted está recaudando más de lo normal porque el PIB está por arriba del potencial, pero usted tiene que tener un resultado fiscal este año como si estuviera recaudando lo normal. Entonces, todo lo que excede lo tiene que ahorrar. Todo lo que está recaudando por encima de lo normal, ahórrelo y úselo en épocas de vacas flacas. Eso implica, en Chile lo hacen para el producto potencial, pero también lo hacen para el precio del cobre. Como ellos dependen mucho del cobre, como nosotros de la soja, entonces con el cobre hacen algo parecido. Tienen estudios sobre cuál es o debería ser el precio a largo plazo del cobre. Para eso encargan trabajos a especialistas, ¿no? Que pueden ser del sector privado. Estos especialistas le hacen proyecciones sobre lo que consideran el precio normal del cobre a largo plazo para los próximos años. Y después, en función de la realidad, si el precio del cobre se ubica por encima del que se pronosticaba como de largo plazo, ahí también en Chile van a decir, estamos en una situación de corto plazo favorable, estamos teniendo suerte, en definitiva, entonces ahorremos buena parte tengamos superávit fiscal y lo ahorremos en un fondo anticíclico, porque es un año bueno, con producto alto o con el cobre caro, o las dos cosas a la vez, aprovechemos a ahorrar mucho para cuando el cobre esté barato o la economía en recesión. Entonces, en Chile, cuando la economía se sobrecalienta, el gobierno recauda más de lo normal
por impuestos, pero no incrementa el gasto a la misma medida que la recaudación y de esa manera acumula ahorros. Y estos ahorros son utilizados para cubrir las pérdidas de ingresos que se presentan cuando la economía está en recesión o depresión. Y así el gobierno puede mantener un gasto a largo plazo, o sea, un gasto tendencial a largo plazo. Lo puede mantener en el tiempo y lo que va haciendo es regulando con el superávit estructural cuánto tiene que ser el superávit de cada año. Bueno, y ahí explica que además del PIB tiene en cuenta el precio del cobre, que es algo que yo ya le había estado explicando. Estos son algunos números para Chile. Ven acá el precio del cobre, miren el precio del cobre entre el 2004 y el 2008, los valores que tenía. Acá en esos años la soja estaba muy cara, en Chile el cobre. Entonces, claro, para estos años, como era un precio del cobre inusualmente alto, la regla fiscal chilena implicaba para el gobierno chileno que estos años tenían que ahorrar mucho, porque iba a ser difícil que se repitan muchos años seguidos de la misma manera. Entonces acá la regla le ordenaba al presidente de Chile ahorrar mucho para gastar después cuando Chile entraba en recesión. Y como no solo la recesión, sino que en Chile están muy sujetos a acontecimientos naturales importantes, sobre todo terremotos y tsunamis. Entonces todo lo que ahorraron acá en estos años buenos, una parte bastante pequeña, la usaron el año del terremoto, que creo que fue el 2009. Si una parte de los ahorros lo usaron para reconstruir la infraestructura, viviendas, etcétera, el año del terremoto. O sea que esos fondos anticíclicos no solo sirven para manejar el ciclo de la macro, sino también para enfrentar las grandes catástrofes como un terremoto o como la pandemia este año. Un país que tiene un fondo anticíclico, este año con pandemia no le importa tanto realizar confinamiento social, porque total puede usar para la economía ahorros de periodos previos. En cambio, cuando no hay ahorros previos, ahí se complica, como han visto en Argentina, el tema del confinamiento, porque el confinamiento implica menor actividad económica. Y acá tienen muchas más estadísticas de Chile sobre cómo funcionó la regla fiscal. Chile tenía una meta, después lo cambió, de superávit estructural del 1% del PIB. Quiere decir que Chile calibraba cada año sus variables fiscales, impuestos, gastos, etcétera, tal que le permitan generar un superávit primario del 1% si estuvieran en pleno empleo, o sea, en términos estructurales. Entonces, cuando los años eran muy buenos, como esos que vimos recién, 2004, 2005, 2006, 2007, en años muy buenos, aplicar la regla del superávit estructural del 1% implicaba en la realidad generar superávit reales observados de 6-7% del PIB. O sea, para cumplir con la regla del superávit estructural del 1%, era tan buena y favorable la situación de la macro y el contexto externo, que implicaba que el superávit que debía obtenerse en la realidad debía ser algo así como de 7%. Por eso Chile ahorró mucha plata en esos años. Parte de eso lo gastó después con el terremoto o con alguna recesión posterior. Esto del 1% lo han cambiado y ahora creo que actualmente está en el 0%. ¿Por qué? Bueno, porque por las protestas sociales que han tenido en Chile, por la educación, los servicios públicos y otros, dijeron, bueno, no podemos tener como meta un superávit permanente del 1% del PIB en términos estructurales, sino bajaron al 0%. Eso implica ser un poco menos ortodoxo, digamos, en el ciclo. Un gran desafío para los países latinoamericanos porque dije, es un desafío, pasar de un gasto procíclico a uno contracíclico. O mejor dicho, de una política procíclica a uno contracíclica. La regla del superávit fiscal estructural a la chilena sirve mucho para eso, por supuesto.
Perú también tiene fondo anticíclico, Colombia también. Y en otros países en Europa, el fondo anticíclico más conocido y de mejor resultado es el de Noruega, que actualmente tienen cientos de miles de dólares ahorrados por persona en ese fondo. Algo así como 600.000 dólares por habitante año tienen ahorrado. O sea que tienen para gastar mucho en caso de que haya una recesión muy larga. Bueno, en lo posible hay que pasar a políticas contracíclicas y no procíclicas. Bueno, pasamos al último tema del día y de la materia, los consejos fiscales. Lo que estamos viendo hasta ahora son instituciones fiscales, reglas fiscales, las reglas, la regla de Chile también es una regla, por supuesto, y los consejos fiscales son también instituciones fiscales. Esto se ha puesto más de moda con la crisis del 2008-2009 en países de la OCDE, aunque hay algunos países que tienen consejos fiscales mucho más viejos. ¿Qué serían? Bueno, lo que decía recién. Muchos de estos consejos nacieron después de la crisis de 2008-2009. Son agencias independientes con el rol de, entre comillas, perro guardián, que incide en el debate de la política fiscal de un país, sin ser hacedor de política. O sea, no hace política, sino evalúa y comenta la política fiscal del país. Bueno, acá dice qué se puede hacer para no tener problemas fiscales, endeudarse excesivamente, etc. Algunas cosas le dijimos. Primero, tener reglas, restricciones directas y duraderas a las decisiones de política fiscal. Por ejemplo, no endeudarse mucho, no tener alto déficit fiscal, etc. Hay diferentes reglas. Hay que tener también autoridades independientes en ciertos sectores. Por ejemplo, crear consejos fiscales para que analicen la política fiscal y la situación fiscal de un país, dándole garantía de libertad, objetivos claros y control. O sea, dándole cierta independencia a esos consejos, con financiamiento suficiente para que no se corrompan, dándole garantía de independencia, libertad, etc. Bueno, los consejos fiscales son instituciones públicas independientes que informan sobre el debate público de política fiscal. El FMI en el 2013 nos decía que es un consejo fiscal es una agencia permanente con mandato legal para evaluar la política fiscal, los planes y su performance respecto de la macroeconomía de manera pública e independiente de influencia partidaria. Y que no necesariamente tiene que ser una entidad autocontenida. Entonces, las funciones de los consejos fiscales suelen ser, primero, contribuir al uso de pronósticos macrofiscales insesgados. O sea, no aprovecharse de los pronósticos, sino que sean insesgados. Identificar opciones de política fiscal sensibles y eventualmente hacer recomendaciones. Por ejemplo, ahora podría ser que un consejo fiscal, si existiera en Argentina, se expidiera sobre si hay que seguir aplicando el IFE o no el año que viene, o si se debería seguir aplicando el ATP el año que viene, y así con otros. También un consejo fiscal podría facilitar la implementación y control de las reglas fiscales numéricas. La implementación y o el control de cumplimiento de las reglas fiscales numéricas. Estos consejos deberían también tener como meta estimar el costo fiscal de nuevas iniciativas de gobierno, esperando que se evite la subestimación de costos o la sobreestimación de recursos. Bueno, institucionalmente suelen ser entidades autocontenidas e independientes hasta cierto punto, sin enlace orgánico con los hacedores de política. Por ejemplo, una entidad que depende directamente del presidente y no de algún otro ministro.
Formalmente bajo una rama del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Ahí debería estar ubicado. Y asociado a otro organismo independiente, como el Banco Central o la Oficina de Estadística. Sería bueno que ese Consejo Fiscal tenga una libertad de acción, una independencia similar a la que tiene el Banco Central o una oficina de estadística. Este número de consejos fiscales ha ido creciendo en las últimas 3 o 4 décadas, sobre todo en la década del 2000. Ven acá cómo creció la cantidad de consejos fiscales en la OCDE. Acá tienen algunos de ellos, ven que algunos son viejos. Por ejemplo, Estados Unidos, USA. Acá abajo, la Oficina de Presupuesto del Congreso. La famosa Oficina de Presupuestaria del Congreso. No es nueva, yo no alcanzo a ver acá el año por un menú. Pero ustedes me dirán, ¿de qué año es esa oficina? Acá en la tabla, en esta tabla, en la columna de comienzo de la actividad. ¿Qué año sale? ¿Ah? No, yo no lo veo, por eso les pregunto. En la columna de actividad, ¿qué año sale en la última fila, o sea, en Estados Unidos? 1974. Bueno, 74, viejísimo. Acá en Japón, miren, tienen en 1950 un consejo de sistema fiscal. Viejísimo. Otro acá en el 45, en Holanda. Son los más viejos. Y hay otros mucho más recientes, hay muchos de los últimos años. Acá están las funciones que suelen tener los consejos fiscales. Y hace una división entre los más nuevos y los más viejos. Por ejemplo, los más nuevos, por ejemplo, suelen fijarse más en el tema del cumplimiento de las reglas fiscales, no tanto los más viejos. O costear medidas de política anunciadas. Se anuncia algo y el Consejo Fiscal costea, o sea, hace un presupuesto, hace una estimación de costo de cuánto puede costar esa medida. Por ejemplo, el gobierno dice, el año que viene al IFE lo vamos a transformar en tal cosa. Bueno, esta oficina ahí debería estar calculando cuánto va a gastar ese nuevo IFE. Y eso hacerlo público para que irrumpa en el debate fiscal que se da en el país. Acá tiene la forma en las cuales influyen los consejos fiscales, publicando reportes, impactando en los medios, en la radio, televisión, haciendo pronósticos, haciendo consultas formales a instituciones privadas, por ejemplo, etc. Acá tienen cuánto duran en su cargo los miembros del Consejo. Lo más común es que duren 5 años, pero hay casos donde el cargo es por 6, 7 años o hasta más. Se hace de esta manera porque haya un poco más de autonomía de los miembros del Consejo, o sea que no puedan ser removidos por los nuevos gobiernos, ¿no? Y se le pide a los que forman parte, a los que son seleccionados por concurso para formar estos consejos, que tengan independencia partidaria, idoneidad profesional, adecuado, bueno, también que haya un adecuado presupuesto para el consejo para que no sea dependiente del gobierno y que por pedir plata del gobierno después pierda independencia, etc. Acá tiene una cuestión relativa a los consejos fiscales y las reglas numéricas, dado que los consejos fiscales muchas veces son los encargados de controlar el cumplimiento de las reglas. Los consejos fiscales pueden ayudar a resolver el problema de la ilusión fiscal al estar informando permanentemente al público sobre la política fiscal, estimando el costo de las políticas. De esa manera cierra las brechas ocasionadas por las sub- o sobreestimaciones o el uso excesivo de cláusulas de escape para evitar cumplir con las reglas. Las reglas requieren información precisa y sin sesgos para ser evaluadas.
Las reglas brindan un estándar objetivo para que el Consejo evalúe la política fiscal. Acá tienen algunos modelos institucionales en la práctica. Si se trata del Consejo Fiscal de una oficina parlamentaria del Congreso, o si el Consejo Fiscal toma las funciones y le agrega funciones a la de alguna institución que ya existía, si está bajo el mando del Ejecutivo, o del Congreso, o de la Justicia, etc. Muchas veces se mide la efectividad de los consejos fiscales mirando lo que pasa con la performance fiscal de un gobierno, por ejemplo, el superávit fiscal, el impacto en la prensa que tiene el consejo fiscal, cuánto sale en la prensa, si lo respetan o no, sus pronósticos, y cuál es la calidad de los pronósticos presupuestarios, qué sesgo y qué error tienen. En los países que tienen reglas fiscales se suelen ver algunos mejores resultados fiscales que donde no las tienen. Los consejos fiscales independientes inciden en el debate público en mayor medida que los consejos fiscales poco independientes. E inciden todavía más cuando hay reglas fiscales vigentes. Acá tienen sobre la independencia de los consejos fiscales, independencia legal e independencia presupuestaria, que es también muy importante para que haya una real independencia. Bueno, lecciones de caso y recomendaciones. No hay un tamaño de consejo fiscal único, depende de las tareas que tendrá a cargo, encargadas por el Ejecutivo. Evaluar la política fiscal, el cumplimiento de reglas, hacer pronósticos, evaluar los programas fiscales, o sea, costearlos, etc. Los consejos nuevos requieren un fuerte marco legal para su independencia, para poder construir reputación. Si un país no tiene consejo fiscal y lo crea, inicialmente lo debería hacer con un marco legal bastante fuerte para darle reputación a ese consejo. Y si un país como Argentina, que además de no tener consejo fiscal, vivimos cayendo en crisis fiscales, obviamente el marco legal tiene que sobreactuar para tratar de generar reputación una vez que se crea un consejo fiscal, ¿no? Dada la historia de Argentina. Siempre habrá intentos de interferencia política. Puede ser a través del recorte de recursos para el consejo fiscal, o controlando su programa, generando demoras para elegir las autoridades del consejo, cambiar la cantidad de miembros, etc. Pero bueno, hay que tratar de minimizarlo. Y para autopreservarse del ciclo político, un consejo debería evitar el perfil partidario. Lógicamente. Acá tienen los consejos que se dedican al asesoramiento, otros que le agregan los pronósticos y otros que le agregan la estimación de costo de programas. O sea, lo más completo con asesoramiento, evaluación, pronósticos y costeo de programas son los Estados Unidos, Corea del Sur, Holanda, Hungría, México y la Unión Reino Unido. La incidencia de los consejos debe darse cuando haya motivo de alarma acerca de la política fiscal y en época de discusión presupuestaria. Ahí es donde más hacen falta. Tendrán más impacto si hay un fuerte consenso político y público acerca de la necesidad de finanzas públicas sanas. En Argentina todavía falta que la sociedad se comprenda que hay que tener disciplina fiscal, dado que en el pasado mayoritariamente hemos sido indisciplinados fiscalmente con altos déficits y no nos ha ido bien para nada. Hacen falta buenos estándares de comparación, mejor si provienen de reglas,
Generalmente sus pronósticos serán más ajustados a la realidad que los pronósticos oficiales propiamente dichos y tendrán a mejorarse en el tiempo, y su participación en la estimación de costos de programas va a mejorar la transparencia de ese país. Las tareas del Consejo Fiscal deben ser definidas claramente e implementables con su presupuesto. Su trabajo debería centrarse en el análisis positivo y en situaciones particulares en el normativo. Permitirán maximizar el cumplimiento de las reglas numéricas. No debería tener poder de veto sobre la política fiscal. En países federales debería cubrir tanto el nivel nacional como el subnacional, colaborando en su coordinación. Hace falta que sean independientes, con modelos institucionales claros. Con modelos institucionales también fuertes y con la tendencia a la rendición de cuentas y la transparencia. Y ahora con este tema. Y este tema, como dije antes, termina con los temas de la materia. Hoy dimos entonces deuda, sustentabilidad fiscal, reglas fiscales, o sí, dentro del tema de instituciones fiscales, y consejos fiscales, que son también instituciones fiscales. Ustedes pueden estudiar del PowerPoint y de alguna bibliografía que está citada en la obligatoria, me parece que era el libro de Brown y Gadano, pero lo tienen que chequear en el listado que le dimos de obligatorio. Ustedes ya rindieron el segundo parcial, o sea que estos temas no entran en los parciales, sino en el final. Por eso en realidad no le hemos dado todavía la Biblia obligatoria para el final, con estos temas que estuvimos viendo, porque si no lo están haciendo. Te estaríamos debiendo completar en el aula virtual lo que hace falta, clases, bibliografía, si cuando digo clases son los PowerPoint, y le estaríamos debiendo entonces eso, el listado para estudiar para el final, terminar de corregir hoy, decirles quiénes aprobaron, quiénes no, algunos ya van a estar regulares, otros ya podrían estar libres, otros van a definirlo el viernes que viene, el viernes, ¿no? Sí, el viernes que viene en el recuperatorio, que va a ser a las 19 horas. Viernes que viene, 19 horas, recuperación de uno de los dos parciales que les fue mal. Solo uno de los dos se puede recuperar. Y el parcial el viernes de recuperación, que lo hacen aquellos que o todavía pueden quedar libres o todavía pueden promocionar. Normalmente, aquellos que ya están regulares pero que no pueden promocionar, muchas veces no lo hacen al tercer parcial. Aunque no viene mal para ir estudiando y practicando estos temas para el final. Sobre todo si van a poder rendir el final relativamente pronto, de manera que les quede ya estudiado estos capítulos que no entraron a los parciales. Y bueno, después si les debo algo más, se los pasaremos, me avisan y se los paso al aula y o por email. Seguro que algo nos estamos olvidando. ¿El viernes que viene hay clase a las 5? No, porque los que rindan parcial no se van a conectar y entonces directamente terminamos hoy las clases, martes, y el viernes solamente la recuperación a las 19 horas. Genial, gracias. El resto ya estaría liberado. ¿Y el final va a tener el mismo formato que los parciales? ¿Así escrito con fotos? ¿O va a ser distinto? Sí, si volvemos a la presencial, supongamos que en febrero o marzo se rinda presencial, si es que va a ser así, es probable que el examen final sea un poco más largo. Acá en la virtual los hemos hecho un poco más corto, típicamente como los parciales, con un ejercicio, otro ejercicio o ensayo, y finalmente un ensayo más corto al final. 3. Pero en un final normal eran 4 o 5 preguntas las que solíamos hacer. 4 normalmente.
Por ejemplo, un ejercicio o dos y uno o dos ensayos más cortos. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, cualquier duda por mail o por la plataforma. Seguimos en contacto. Ya cursan las dos materias conmigo, o sea que ya no me tienen más de profe. Yo no dicto optativas, pero siempre que haya una duda o algo me pueden consultar, pueden ir a los horarios de consultas o por email. Bueno, que terminen bien la carrera, aunque nos vamos a ver en los finales y quizá el viernes que viene los que puedan promocionar o tengan que regularizar. Chao, que anden bien. Chao, Adiós. profe. Saludos.